Minutos. Conversamos ahora con Jorge González Izquierdo, economista, a quien le damos la bienvenida, aunque el tema, señor González, no sea de lo más agradable. La preocupación centrada nuevamente en la economía, y esto lo dicen las encuestas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchas gracias por la invitación. Si recordamos, hace unos años íbamos de la preocupación principal, y esto lo arrojaban las encuestas, que era la delincuencia, luego pasamos a la pandemia y ahora en la economía, en los bolsillos de los peruanos. Un 42% de peruanos encuestados exige priorizar la economía y el aumento del empleo, esto según Datum. ¿Cuáles son los errores que se están cometiendo desde el gobierno y por qué los ciudadanos están sintiendo que ahora este es el principal problema? ¿Sabes por qué, Joana? Por la inflación. Porque la inflación, sobre todo la de alimentos, que agarra a muchos sectores de bajos ingresos en el Perú, los golpea muy duro. A estos sectores el aumento en el precio de los alimentos, principalmente combustibles y otros también, pero principalmente alimentos, les reduce su nivel de bienestar, Joana. Y ante esta reducción del nivel de bienestar, porque no les alcanza la plata siquiera para comer, entonces ellos reaccionan así y ponen en primer lugar de su preocupación de personal y familiar a los aspectos económicos, que ellos lo conceptúan de esa forma. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué antes no y ahora sí ha vuelto a primer lugar el tema económico en la preocupación de los peruanos? Por la inflación, sobre todo el aumento de precios de alimentos, Joana, que según el INEI, al mes de abril, ¿sabes cuánto fue? 15%, cuando la inflación promedio fue 8%, casi el doble de la inflación promedio fue solo la inflación de alimentos. Esa es la razón principal por la que en la encuesta ha salido en primer lugar este tema económico. Ahora, algunos oyentes ciudadanos podrían estar pensando en estos momentos, sí, la economía está difícil, pero se acaba de incrementar, esto a partir del 1 de mayo, el sueldo mínimo. Hemos dejado los 930 soles y hemos pasado a los 1025. ¿Realmente es una ayuda, es un alivio este aumento para los ciudadanos? Va a tener resultados mixtos, Joana. Para aquellos que han seguido manteniendo su trabajo de sueldo mínimo, que ya venían ganando sueldo mínimo, se produce el aumento y no lo pierden, para ellos es una mejora, obviamente. ¿Por qué? Porque les ha subido un poquito el sueldo mensual. Obviamente que eso les trae algo de alivio para ellos. Pero también, Joana, hay gente que venía ganando el sueldo mínimo y los han despedido porque las empresas, sobre todo la micro, pequeña, no puede pagar ese mayor aumento, los han despedido. Para ellos, obviamente que no los está beneficiando. Y también no estaría aumentando la informalidad empresarial y laboral. Entonces, sí beneficia a un pequeño sector que más o menos se estima en 500.500.000 trabajadores, Joana, pero aquellos que tuvieron que perder el trabajo, obviamente que no los benefician. Ahora, crisis política, hablamos desde las que vienen girando en torno al propio presidente Castillo, ahora la pareja presidencial con un supuesto plagio en su tesis de maestría, a las interpelaciones a los ministros, que incluye además al jefe del gabinete. ¿Cuánto afectan o cuánto continúan dañando ya la economía de nuestro país? Mira, Joana, la incertidumbre que genera todo este tipo de conflictos y noticias que prácticamente todos los días salen, ¿no? Esa incertidumbre tiene un efecto directo en la economía, pero ¿sabe sobre qué? Sobre el crecimiento de la economía, y ahí aparece el segundo tema que dicen los peruanos, el empleo. Porque en el muy corto plazo, entendiendo, por ejemplo, de acá a diciembre, la principal forma de aumentar el empleo, sobre todo el adecuado, es que la producción aumente. Pero si la producción no aumenta fuertemente, entonces no hay más creación de empleo y ahí la gente se ve frustrada porque quiere encontrar un trabajo estable, ¿no? Y no lo encuentra. Y la razón, Joana, es
que no hay que saber economía para entender. Un emprendedor, un empresario que ve que sus ventas suben y él estima que van a seguir subiendo, solo en ese contexto él va a querer producir más y contratar más gente. Pero si él ve que las ventas no aumentan, disminuyen o aumentan un poquito, ahí lo que él está pensando no es en contratar más gente. Y la incertidumbre, que el tema político-social, la inestabilidad política-social crea, la incertidumbre va a acotar, a reducir el crecimiento de la economía y por consiguiente del empleo, ¿no? Le pido nos espere unos instantes en la línea telefónica. Estamos conversando con Jorge González Izquierdo, economista. Escuchamos a los anunciantes y luego minutos continuamos en la rotativa del aire. Conversamos con el economista, profesor también, Jorge González Izquierdo, hablando de lo que ha reflejado la última encuesta de Datum con relación a las prioridades de los ciudadanos. ¿Qué se ha puesto arriba en esta lista de prioridades? Se ha puesto la economía, por supuesto, y con esto nos preguntamos además, profesor González, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno en cuanto a medidas inmediatas que mejore la economía de los ciudadanos? Mira, Joana, hoy, mayo del 2022, nosotros los peruanos, o mejor dicho, la economía peruana tiene dos problemas urgentes que resolver. Dos, de corto plazo, no resolver ahora. Uno es la inflación. No podemos seguir teniendo una elevación de precios, sobre todo de alimentos como la que estamos teniendo. Eso tiene que comenzar a ser así, a la brevedad posible. Y el segundo problema que tenemos es el que acabamos de conversar. Como la economía está creciendo poco, el empleo crece menos todavía y el ingreso de los trabajadores crece menos todavía. Entonces esos son los dos problemas que hay que resolver. El primer problema, Joana, no es el gobierno del presidente Castillo el que tiene que resolver. No. ¿Cómo dirán ustedes? Oye, entonces, ¿quién es? Es el Banco Central de Reserva del Perú el que tiene la responsabilidad de provocar que la inflación regrese a sus niveles de normalidad en el menor tiempo posible. Y el segundo efecto, sí, ahí sí la tarea principal, no única, pero principal, recae en el gobierno del presidente Castillo, y ahí la receta ahí es aumentar la demanda interna, sobre todo porque la mundial va a estar media flacona, porque la economía mundial va a estar flacona. Entonces, y internamente, ¿cómo se puede hacer? Básicamente es promoviendo la inversión privada, Joana. La inversión privada. Y que hoy día, según estimados de algunas instituciones fuertes, dicen que es probable que la inversión privada o crezca cero, o crezca muy poquito, o algunas incluso dicen crezca negativamente, justo por esta incertidumbre que estamos conversando. Entonces, respondiendo a tu pregunta muy concreta, los dos problemas que tenemos es inflación y lento crecimiento de la producción y el empleo. ¿Quién lo resuelve? El Banco Central de Reserva, el primero, y básicamente el segundo, el gobierno del presidente Castillo, que no viene tomando lamentablemente, Joana, las medidas adecuadas y correctas para resolver ese problema. Finalmente, con los factores señalados, ¿cuál es la proyección de expectativa económica para lo que resta de este 2022 en nuestro país? Mira, va a depender de la expectativa de crecimiento. Ahora ya casi todos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, está estimando un crecimiento para la economía peruana de este año entre 2% y 3%, ¿no? Ahí en ese intermedio está. Con ese crecimiento, Joana, si tú le quitas el crecimiento de la población de 1%, lo que te queda es, supongamos que crecemos 2.5. 2.5 menos 1, me queda 1.5 de crecimiento del ingreso per cápita, que te lo tengo que poner en términos para que la gente entienda. Con 1.5 de crecimiento en ingreso per cápita este año, no nos alcanza ni para el té, Joana. Ni para el té nos alcanza.
Bueno, complicada la situación. Jorge González Izquierdo, economista, gracias por su tiempo aquí en la rotativa del aire. Son las 12 ya del mediodía con 54. Muchas gracias.